Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Una vez más venimos para hablar acerca del Espíritu Santo y la gracia. Que Dios esté contigo, que Dios esté con los tuyos. Que tengas una semana de bendición. Culmines este día con alegría, con gozo. ¿Verdad? Los que están de vacaciones pues ya están pronto a retomar sus labores. Dios les bendiga, Dios les guarde, les dé gracia, sabiduría. Hablamos de el Espíritu Santo y la gracia. La iglesia de Corinto es una iglesia que Pablo nos enseña cómo vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo vivir en el Evangelio, cómo ser cristiano. Y qué mejor iglesia que la iglesia de Corinto para ponerla como ejemplo. 2 cartas, se dice que hubo una tercera carta, ¿verdad? Pero tenemos primera y segunda de Corinto, escrita por Pablo. Me gusta cómo él empieza la carta saludando y diciendo a los santificados, llamados a ser santos. Eso me enseña a mí que la santificación es provista por Dios, es por los méritos de Jesucristo. En el capítulo 6, versículo 11 dice que Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha glorificado, nos ha hecho aceptos delante de Dios. Es Él, por su gracia. Nosotros los gentiles fuimos escogidos de parte de Dios para provocar a celos al pueblo de Israel, ¿verdad? Así es que el trato con nosotros los gentiles de parte de Dios es diferente al trato de los judíos, ¿verdad? El libro de Deuteronomio 33:21 dice que Dios, Moisés profetizando, dice que Él va a provocar a celo al pueblo de Israel con un pueblo que no es pueblo, y a ira, porque el pueblo de Israel provocó a celo con dioses ajenos y provocó a ira a Dios. Pareciera una venganza, pero no, es un plan. Mira, es un plan de salvación. Qué bendición, porque de no ser así, pues nosotros no hubiésemos alcanzado, ¿verdad?, la misericordia, nosotros no hubiésemos alcanzado la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Jesús. Usted y yo no podemos ni debemos, escúcheme bien, no podemos ni debemos hacer nada para ser salvos, más que solo creer. La Biblia dice que somos pecadores, pero Él no nos inculpa de pecado. Le digo eso porque hay confusión a veces cuando nosotros estamos tiernos, niños en el Señor, y pues no sabemos cómo funciona. Somos salvos. Por eso Pablo dice que entre tanto que el niño, que el heredero del niño nada difiere del esclavo, porque le hace falta el conocimiento, aunque es salvo. Porque si usted ha creído en su corazón y ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice en el libro de Romanos 10:12, que entonces seremos salvos. Entonces, por creer, el gentil no tiene más nada que hacer más que solo creer que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Si usted cree en esa manifestación gloriosa, usted se le atribuye la salvación, dice la Biblia. El libro de Corintios es un libro de Primera y Segunda de Corintios, es un libro en donde Pablo nos enseña cómo vivir una vida cristiana. No se frustre, no escuche la ley. La iglesia de Corinto, cada vez que tenían un problema, ya sea económico, de enemistad, moral, ellos le escribían a Pablo para preguntarle qué hacían con las situaciones que se daban en la iglesia. ¿Amén? A donde Pablo pues contestaba y les decía, en el caso de Primera de Corintios capítulo 5, reúnanse ustedes en mi espíritu, ¿verdad? Y hagan un juicio sobre una persona.
Él no les dice ahí tienen la ley, porque él mismo escribió, él siendo maestro, predicador y apóstol de los gentiles, escribió en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 6, que ya no estamos bajo el régimen de la ley. La ley para nosotros no existe, no debería de existir, nos la han impuesto. Y ese es uno de los problemas más graves que puede tener la iglesia cristiana, que al igual que Santiago en el capítulo versículo 14 nos enseñan que la fe sin obras es muerta, cuando Romanos capítulo 4 enseña que no es así. Tenemos que escudriñar la escritura para que podamos entender que lo que dice Santiago lo dice a la iglesia, a las 12 tribus dispersas, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, pero que son judíos. La cosmovisión, ¿verdad?, de la predicación para los gentiles es diferente a la predicación que se hace a los cristianos judíos. Alabe a Dios porque Él es bueno, ¿verdad?, y a Él le ha placido salvarlo. Y la Biblia dice que el que esté en sus manos nadie lo arrebatará. Si usted ha venido a Cristo siendo gentil y ha creído en el Señor, usted tiene garantía de que usted es salvo, y esa garantía es el sello del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia cristiana gentil se rige y se guía por el Espíritu de Dios. Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 14, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué dice? El Espíritu Santo. Jeremías 31 dice que ya no hay necesidad que nadie nos enseñe, ¿verdad? Y Jesús aquí está diciendo que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las cosas, ¿verdad? Él es el que nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo habla a nuestra mente y a nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que pone el querer y el hacer en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo pelea por nosotros. El Espíritu Santo dice estar quieto y ver la salvación. El Espíritu Santo en las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es el que nos mete en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo no condena, ¿verdad? La ley mata, el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo es el que te restaura, el que te ayuda. Para eso lo dio Dios. Y este pasaje que acabamos de leer dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es el que enseña a la iglesia del Señor cómo debe de conducirse? ¿Qué es pecado, qué no es pecado? ¿Quién habla a nuestra mente, a nuestro corazón? La Biblia dice: si tu corazón te reprende, mayormente Dios. Él habla a nuestras vidas. Pablo mismo su ministerio inició no consultando con hombres, dice Gálatas capítulo 1 versículo 11, sino que Dios le habló, el Señor le habló, y el Espíritu Santo es el que le enseñó todas las cosas. Todo lo aprendido de él, dice Filipenses 3, que él lo tiró, lo tiene por basura, la ley, y dice que él se rige por el Espíritu Santo. Pero hemos sacado al Espíritu de Dios de la iglesia. Ahora el apóstol picha, cacha, batea, corre. Él es una orquesta en el templo. Los pastores pichan, callan, batean. Ellos son una orquesta en el templo. Los líderes, si acaso, se asemejan,
Ya no hay líderes llenos del Espíritu Santo. Tenemos gente en el altar, oiga esto, tenemos gente en el altar que ni siquiera sabe que hay Espíritu Santo. Tenemos gente en el altar que no conoce acerca de los dones. Tenemos gente en el altar que no es bautizada con el Espíritu Santo. Tenemos gente en el altar que les molesta que haya una manifestación del Espíritu Santo. Hemos sacado al Espíritu de Dios de las iglesias. Gracias a Dios, cuando yo me congrego, y una de las razones por las que yo me quedé allí, es porque la presencia de Dios se puede sentir, le soy honesto, a través de la alabanza. En todo el servicio, la presencia de Dios se puede sentir a través de la alabanza, y esa ya es ganancia. Pero le digo, ya voy para 6 meses en esa iglesia, y ahí nunca se ha predicado acerca de la manifestación del Espíritu de Dios. Hemos sacado. Es que yo no vengo aquí a condenar a nadie ni a señalar a nadie. Vengo a defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sacado al Espíritu Santo de la iglesia. Ya los dones no se manifiestan. Y si una hermanita tiene una manifestación de dones, ¿qué hacen? Te sumergen, te sientan, te callan. Si la iglesia donde usted está no le permiten que el Espíritu Santo se manifieste, oiga, discúlpeme, primera vez en mi vida voy a darle un consejo, váyase de ese lugar, porque el hombre que quiere gobernar con la ley y con preceptos a la iglesia no permite que el Espíritu de Dios se manifieste. Yo nací bajo de un contexto donde los cultos se alargaban. Era una bendición. Todo el mundo quería ir a las vigilias. El 80% de la iglesia iba a los ayunos. Las vigilias se llenaban de amigos, de personas. ¿Por qué? Porque dejaban que un mover del Espíritu Santo estuviera operando en la iglesia. Tengo años de no escuchar una palabra profética verdadera dentro de la iglesia. El Espíritu Santo ha sido sustituido por maestros que no saben lo que dicen, que no saben lo que hablan. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela aún los secretos de Dios. Hable con el Espíritu de Dios. Si ya lo sacaron de su iglesia, no lo saque de usted. No lo saque de usted. No lo restrinja. No calle, no deje de hablar sus lenguas. Si usted es bautizado con el Espíritu Santo y habla lenguas, hable sus lenguas. No permita que nadie lo estorbe en el mover del Espíritu de Dios. Usted tiene una palabra de parte de Dios, dígala. Yo he oído que el pastor no crea, eso a mí no me interesa, pero yo he ido al pastor y le he dicho, el Señor dice esto, yo vi esto. El otro día yo le decía al pastor, pastor, yo no suelo ir al altar en la iglesia donde me congrego, porque es una iglesia que yo estoy aprendiendo algunas cosas nuevas ahí, y me siento ahí atrás. Pero ese día yo pasé al altar y una manifestación bonita del Espíritu Santo. Yo ya me iba habían dejado de ministrar y ya me iba, y el Señor me hizo, regrésate. Y por primera vez me fui a arrodillar al altar, a la plataforma esa que le llamamos el altar somos nosotros. Y mientras yo me arrodillé, estaba orando y pensando en por qué Dios me había regresado cuando yo ya iba caminando a las bancas de allá atrás, a las sillas, y vi como el fuego en la carpeta, en la alfombra de esa área del altar, se prendió como cuando usted prende lumbre en la estufa. Y yo me quedé observando cómo avanzaba.
No es sueño, yo estaba ahí. Eso me inquietó después de que vi la presencia, una presencia de Dios en ese lugar, que yo le llamo una presencia de Dios, porque yo sé la relación que tengo con Dios. Después de que pasó ese detalle, yo quería callarme, pero ya me venía, pero dije, no, tengo que decirle al pastor. Y yo fui y le dije al pastor. Pastor, yo vi esto. Hay una presencia de Dios aquí, hay una manifestación de Dios. Créamelo. Me tomó como loco, créamelo. Pero yo no dejo de hablar y decir las manifestaciones que el Espíritu Santo. Yo he visto cosas en esa iglesia mientras adoramos y a mí nadie me va a callar. Yo hablo mis lenguas, yo glorifico al Señor, yo alabo a Dios. Aunque no me importa que no le guste al hermano vecino, no me importa que no le guste al pastor, no me importa que no le guste. Yo busco la presencia del Espíritu de Dios. Yo no voy a la iglesia a escuchar al hombre. Yo voy a adorar a Dios. Y cada vez que alguien va a predicar, yo le digo, Espíritu Santo, háblame a través de ese hombre. Cambia su mensaje si lo tienes que cambiar. Yo he venido a escucharte a ti. Yo he venido a tener una comunión contigo, Espíritu Santo. Pero en la mayoría de las iglesias, el Espíritu Santo ha sido sustituido por un líder, por un pastor, por un predicador. Vaya usted a ver qué es lo que está pasando dentro de las iglesias. Primera de Corintios, capítulo 12. Esto es lo que debería de estar pasando en nuestras iglesias. Es una iglesia, Corinto, es un lugar donde había mucho pecado inmoral. Dentro de la iglesia también se movían cosas. Si usted lee Corinto, mire, nosotros somos esa iglesia. Usted identifíquese con esa iglesia. Es que nosotros, hermano, somos salvos, pero estamos siendo transformados. Dios está trabajando en nosotros. En la iglesia de Corinto, capítulo 5 de 1 de Corinto, usted va a leer que había un hombre dentro de la iglesia que vivía con la madrastra. Con todo y eso, usted puede decir, es que como hay pecado, no, el pecado no restringe al Espíritu Santo. Porque para eso está el Espíritu de Dios, para ayudarnos en nuestras debilidades, para corregirnos. Cuando la Biblia dice no contristéis al Espíritu de Dios, no está hablando de que el pecado, ¿quién es el pecado para que pueda restringir a Dios? Es la ley. Por eso Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por las obras de la ley. Es la ley la que apaga el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es el pecado, pecadores todos somos, aún el que ministra. Yo peco, usted peca, vosotros pequéis, todos pecamos. No es el pecado el que restringe el poder de Dios en nosotros. Si usted ha estado escuchando las enseñanzas, para eso es el Espíritu Santo, para ayudarnos en esa debilidad, para ayudarle al cristiano que toma, a la mujer que todavía es prostituta, al hombre que todavía miente, que todavía fornica. Para eso es el Espíritu Santo, para ayudarnos. Es la ley. Cuando usted predica la ley, cuando usted permite que en la iglesia se predique la ley, cuando usted permite que le pongan reglas de acuerdo a la ley mosaica, es entonces que el Espíritu Santo no puede operar en la vida del cristiano ni en la iglesia. Es la ley. Porque usted está en la ley o está en la gracia. No puede estar a medias tintas. El Señor dijo, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. O usted está en la gracia o usted está en la ley. El Espíritu Santo
cuando usted peca no se va de usted. El Espíritu Santo cuando usted peca te levanta, te redarguye, te ayuda. ¿O acaso la Biblia no dice que Él vino a convencer al hombre de pecado, justicia y juicio? Es la ley, saca la ley. Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 4 que saquemos la ley para que la libre, que es guiada por el Espíritu Santo, la ley, saquemos la esclava, que es la iglesia guiada por la ley, esa es la esclava. Y la esclava produce ira. Y dejemos que el Espíritu Santo transforme a las personas. Los pastores ahora quieren hacer el trabajo del Espíritu de Dios. Los pastores ahora han modificado los dones. O sea, hay una locura. Yo el otro día por ahí, pastores que me presentaron allá en Chiapas, hermano pastor, Dios le bendiga. Y ya pues hablábamos, ¿verdad? Nos dábamos a conocer. En el siguiente servicio que hubo, ya eran apóstoles. O sea, se han apoderado de los dones, se han apoderado de los dones ministeriales, se han apoderado de los dones del Espíritu con el fin de engañarte, iglesia, con el fin de manipularte, con el fin de sacarte el dinero, con el fin de mentirte, con el fin de guiarte. Y entonces sustituimos al Espíritu de Dios. La Biblia es enfática. Jeremías 31 al 34, 36 dice que no hay necesidad de que nadie nos enseñe. ¿A poco no es cierto que usted peca, oculta su pecado, pero Dios te está hablando a la conciencia? Eso que hiciste no es correcto. Es el Espíritu de Dios, eso no eres tú, eso no son pensamientos tuyos. Si la Biblia dice que el hombre es torpe para hacer las cosas buenas, ese pensamiento que te dice eso está bien, esa es la voz del Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu de Dios redarguyéndote. El cristiano que peca no peca en paz. No es como antes, ¿verdad? Antes nosotros pecábamos y nos sentíamos orgullosos del pecado. Hasta lo contábamos. Hoy no, hoy pecamos porque hay santidad en nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye, no nos deja en paz. Vamos a acostarnos, nos damos cuenta. El salmista dice que en los secretos de la noche, mientras meditamos, Dios nos habla y sabemos que hicimos mal. Es ahí donde nos debemos dejar guiar por el Espíritu de Dios. Voy a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y usted me dice, cierto o no cierto que hemos sacado al Espíritu de Dios de la iglesia. Y los pastores, los líderes, los apóstoles se han apoderado de la iglesia. La apostasía se ha apoderado de la iglesia. Usted y yo, dice la Escritura en Romanos 7:6, que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Los pastores han sido puestos para cuidarnos, para guiarnos. Pero quien nos enseña todas las cosas, que dice la Escritura que es el Espíritu de verdad, porque hay otros espíritus mentirosos. El Espíritu de verdad es el que nos guía hacia toda verdad, es el Espíritu de Dios. Yo he cambiado mi predicación de solo ganarme la gente para el Señor y le he dicho, Dios te va a dar otro regalo llamado Espíritu Santo que te va a ayudar en todas tus debilidades, ¿verdad? Porque mucha gente no quiere venir al Señor porque está tan inundada de pecado que sienten incapacidad de poder agradar a Dios. Y es cierto, sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos dejar. Si el pecado sabe bien, el pecado sabe bien. El problema es que nos destruye. Es como la Coca-Cola, como la carne de cerdo, sabe sabrosa. Una comida con una Coca-Cola heladita, con una Corona, una Tecate, ¿sabe cuál es el problema? El problema es la consecuencia del alcoholismo, de la droga, de comer cosas
que no debemos de comer porque nos hacen daño, a menos que oremos por ellas, ¿verdad? No estoy diciendo que no se puede comer. Claro que se puede comer. Los judíos dicen que no, porque ellos, la ley no les permite, ¿verdad? Para ellos es pecado, es inmundicia. Es lo que yo le digo. Es el Espíritu Santo el que nos guía hacia toda verdad. Dígame usted si estas manifestaciones del Espíritu Santo se están dando en su iglesia. Dígame usted, ¿verdad? Porque yo no vengo a criticar a nadie, pero es mi deber hablar acerca de los dones espirituales. Dice la Biblia, hermanos, Pablo hablando a los hermanos de Corinto, a la iglesia desordenada, era una iglesia desordenada, Corintios, tan desordenada que había un hombre allí que tenía como mujer, era parte de la iglesia, que tenía como mujer a la mujer de su padre, o sea, vivía con su madrastra. Pablo, al saber de esa situación, porque le escribieron y le preguntaron qué hacemos con este. La ley dice mátenlo a pedradas, irremisiblemente, sin andar preguntando nada. Si hay 2 o 3 testigos, mátenlo, es lo que dice la ley. Pero Pablo, que era el predicador y maestro y apóstol de los gentiles de la iglesia de Corinto, no vivía bajo la ley. Entonces él dice que este hombre lo tomen aparte, se reúnan los líderes de la iglesia. Pablo usa una expresión que es una cuarta dimensión. Él dice, reunidos ustedes y mi espíritu, dice. Él ya consultó al Señor qué es lo que se debe hacer y dice que ese hombre hay que sacarlo de la iglesia, no del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes lo tienen ahí, todos los demás van a saber o van a pensar que también pueden estarse dando a su mamá, a su tío, a su prima. Y para que no se lo sacaron, con el fin, dice, entréguenlo a Satanás, dice, con el fin de que su cuerpo sea destruido, pero que él sea salvo. Porque la que condena es la ley, la gracia te salva. Ahí está, usted no puede quitar ese pasaje. Por eso yo a aquellos hermanos que creen, vean, no que les han dicho y les han dado paz, que ellos creen que son salvos, siempre salvos, yo los admiro, yo no he llegado a ese nivel de fe. Yo creo que la salvación se puede perder cuando tenemos por inmunda la sangre de Cristo. Ellos creen que son salvos, siempre salvos. Gloria a Dios por ellos, por aquellos que realmente lo creen con conocimiento, ¿va? Porque a veces nosotros decimos babosadas, decimos cosas solo porque el otro lo dijo. Y para que crean que yo creo como este hombre, pues yo digo lo mismo. Y no es cierto. A última hora ni siquiera tenemos fe. Pero veamos si esto se está manifestando en la iglesia. Si esto es lo que Pablo habla en 1 Corintios 12, se está manifestando en tu iglesia, entonces es una iglesia donde el Espíritu Santo es bienvenido, es bien recibido, donde el Espíritu Santo está instruyendo a la iglesia y no el pastor. Porque el Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, que ya está con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Él nos enseñará todas las cosas. Cómo opera el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cómo el Espíritu Santo se manifiesta dentro de la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que hemos sacado al Espíritu Santo de la iglesia. Estamos como la iglesia católica, ahí solo el cura habla. Los demás solo tienen que decir amén. La iglesia del Señor no es así. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted, Dios le ha dado dones, capacidades para que usted pueda ser de bendición a la misma iglesia. El único privilegio que te dan es de recoger la ofrenda y de ir a lavar los baños, de barrer en el templo. Esos no son dones del Espíritu Santo. Hablemos de los dones del Espíritu Santo que deberían estarse manifestando dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoren, indaguen. No quiero que ignoren, porque el mismo Pablo que está escribiendo este capítulo en el libro de Corintios es el mismo que dijo en Romanos capítulo 7, versículo 6, que no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo la guianza del Espíritu. Por eso él dice, no quiero que ignoren.
Pero si algo está tratando el líder de tu iglesia es que ignores esto. ¿Por qué? Porque él se atribuye todos los poderes manifestados. Hay un celo endemoniado por un pastor cuando Dios usa a una hermanita. No, es que el apóstol cree que él ni siquiera tiene dones. El pastor ni siquiera es pastor. Ni siquiera una de las primeras evidencias tiene de hablar en lenguas. Y le han atribuido porque es licenciado, porque ha sido diputado, porque ha sido el alcalde de la ciudad, porque tiene una maestría, porque es el más culto de la iglesia. A ese le dan los cargos. No, usted como líder debe de identificar a aquellas personas que tienen dones del Espíritu Santo y permitir que esas personas sean parte de la administración de la iglesia. Los tenemos callados, amordazados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aparecer como los campeones en la iglesia. Enseñamos que el pastor es el servidor, pero es el que menos sirve. Y lo que no sirve, no sirve. Dice la Escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tiene que haber manifestación del Espíritu Santo. Cuando en una iglesia a mí me dicen que se infiltró una bruja, que oigo tanta predicación de algunos hermanos de Puerto Rico, sobre todo, que le dan tanto poder a los brujos de Haití. Dice: no, es que la iglesia estaba testificando un hombre diciendo: es que yo era brujo y yo entré a la iglesia y la iglesia empezó a opacarse. Pues si se empezó a opacar, pero no por tu poder, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tenemos un espíritu superior, tenemos un Espíritu Santo superior a cualquier demonio. Pero Pablo dice: cuando era gentiles se os llevaba. De hecho, Efesios dice que hay un espíritu que se llama espíritu de desobediencia, que te lleva cautivo al pecado. Tú dices: hoy no voy a tomar, y terminas tomando. Tú dices: hoy no voy a pecar, y terminas pecando. Tú dices: yo no me voy a meter con esa mujer, no me voy a meter con este hombre, y terminas haciéndolo. ¿Por qué? Porque estás siendo dominado por un espíritu que agarra tu voluntad, tu intelecto, tus emociones, las afecta y te lleva cautivo a lo que tú mismo en tu espíritu has dicho que no vas a hacer. Entonces dice Pablo: sabéis que cuando eran gentiles, cuando no éramos cristianos, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, ¿verdad? Todo aquel que es idólatra, que es un idólatra, es aquel que adora, ¿verdad?, una imagen, o que se ha hecho una imagen. La Biblia dice en el libro de Éxodo 20 que no adoraremos nada creado, ni imagen, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Todo aquel que no adora a Dios, al Dios invisible, omnipotente, omnisciente, al verdad, ese es idólatra. Y cuando no tenemos el Espíritu Santo, somos llevados a la idolatría. Y por eso usted ve la iglesia cristiana. Son una iglesia cristiana. La iglesia católica romana es cristiana, pero ahí está hundida en la idolatría. Y escucha solo al hombre, hable, pregúntele, métase a su iglesia, rema, y diga en la iglesia: Espíritu Santo, dime si todo esto que está aquí es permitido para adorar. Y vas a ver qué te va a decir el Espíritu de Dios. Habla con Él. Él quiere sacarte de la idolatría, Él quiere sacarte del pecado. Es al Espíritu Santo a quien tienes que preguntarle: Espíritu Santo, ¿es bueno esto que estoy haciendo? Si tú sientes represión, pídele ayuda al Espíritu de Dios, que no te va a condenar. Tú vas ante el pastor, eres el mejor líder de la iglesia, cometes un pecado, de lo que sea, de adulterio, te vuelves homosexual, de lo que sea. Pecado es pecado. Aquí no vengamos con paja de que
no, es que el hermano se robó como $50, pero pues lo perdonamos. Y al que se metió con la hermana del otro hermano, ¿verdad?, a ese sí lo condenamos. No, pecado es pecado. Aquí no venga diciendo de que hay pecados pequeños y pecados grandes. No, pecado es pecado. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que no somos mejores que los judíos ni mejores que los gentiles. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, es donde el Espíritu Santo viene y nos ayuda, nos restaura, nos bendice. Porque nosotros nos estamos declarando pecadores. Dijo el publicano: sé propicio de mí, que soy pecador. Y cuando él oró, dice el Señor que él fue justificado no por sus obras ni por sus pecados. Él fue justificado por la sangre preciosa de Jesús. Entonces vuelvo al tema y yo le pregunto: ¿se manifiestan los dones en su iglesia? Dice la Escritura: por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede, la palabra anatema es maldición, ¿verdad? Dice, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones diferentes, ¿verdad? Hay dones diferentes, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo reparte dones dentro de la iglesia. Es que ahí el pastor no es el que tiene la última palabra. En la iglesia el que tiene la última palabra es el Espíritu Santo. Hay cada pastor y cada apóstol hablando tanta mentira, tanta falsedad. Perdónenme. No estoy señalando, no estoy diciendo nombres, pero yo tengo que denunciar esto debido a lo que la Escritura dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mire, hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. ¿Para quiénes? Para la iglesia. Para esa hermanita, para ese hermanito que acaba de llegar. ¿Y quién te ha dicho que porque ya eres viejo eres el único que los dones se pueden manifestar en tu vida? Los dones se manifiestan en todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y le pide a Dios, ¿verdad?, querer servir dentro de la iglesia. Dios viene, de acuerdo a lo que estoy parafraseando a esto, lo que la Escritura enseña, y ve qué es lo que hace falta en la iglesia y te otorga un don. ¿Para qué? Para que tú puedas dentro de la iglesia bendecir el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mire, ahí es donde yo le digo que los pastores y sobre todo los apóstoles se han apoderado de la iglesia. Los apóstoles ahora, hay una fiebre de apostolía de un montón de gente que lo que ha sido es presidente municipal, aquí en México, perdóneme. Pero todos los de los partidos que ya no funcionan, que eran diputados, ahora son apóstoles. ¿Por qué? Porque han buscado la estrategia de que la gente los ha seguido, los trae, les habla de Cristo y les saca su dinerito. Es una fiebre de apostolitis, de profetas. Le digo, predicador laico es, cuando digo predicador laico, es una persona que es nuevo y que no ha pasado ni siquiera por el instituto bíblico, ¿verdad? Y ya él es apóstol. Y él habla y solo lo que él dice en la iglesia. Hay un papado dentro de la iglesia. La locura que había antes en la Iglesia Católica Romana de que el Papa era infalible, de que el Papa tenía la última palabra, de que eso se acabó. Dios sacó la Iglesia Católica Romana de la ignorancia. ¿Por qué? Porque el mismo Papa en la historia se han descubierto, perdóneme, al que le duele, se han descubierto aberraciones. Porque el hombre es pecador por naturaleza. ¿Cómo se va a atribuir un hombre los atributos de Dios, los atributos del Señor, si es pecador? El Cristo que yo adoro, el Cristo que me hizo salvo, la Biblia dice que era sin pecado.
¿Cómo va a ser sin pecado un hombre que está tocando monjas, que está tocando niños? Y eso no solo en la iglesia católica, eso también en la iglesia cristiana. Y en diferentes denominaciones. Hemos agarrado la gente y la estamos gobernando no bajo la guianza del Espíritu Santo, sino bajo la ley, bajo preceptos. No es que aquí se dice lo que yo... ¿Quién te ha dicho que se va a hacer lo que tú dices? ¿Quién te ha mentido, apóstol? Y te ha dicho que a ti, solo a ti te habla el Señor. ¿Quién? ¿Cuál es esa? A ver, explícame. Dios te lo va a demandar. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel 24 que Dios va a demandarle a los pastores, a los malos ministros. Viene juicio para tu vida. Estás a tiempo de cambiar toda esa estrategia maléfica que tú has ocupado para poderte hacer de la camioneta que necesitas, de la casa que necesitas, del templo que necesitas, y te gusta que te alaben a ti. Dice la Escritura, versículo 4 del capítulo 12, yo le pregunto, ¿es el Espíritu Santo el que está gobernando dentro de la iglesia? Porque si es el Espíritu Santo, estos dones se deben de manifestar en diferentes hermanos, no solo en uno. No solo en el pastor, no solo en el cura, no. En toda la iglesia somos el cuerpo de Cristo, dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, oiga. Diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Un día vamos a hablar de esos tres puntos. Y dice, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno, repita conmigo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya va uno. Ahí en la iglesia tiene que haber un hermano que el Espíritu Santo le ha dado como don palabras de sabiduría. Amén. Palabra de sabiduría. Va uno. A otro palabra de ciencia. Van dos, ¿verdad? Palabra de ciencia. Mi alma alaba. Eso es a otro hermano, no es al mismo hermano. Dice, a otro dice, porque está claro en la palabra. A otro por el mismo Espíritu, sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe. También hay otro, que ya son tres, que se le da fe. Dentro de la iglesia hay un hombre que todo lo cree, que él tiene el poder para hacer que las cosas se manifiesten. Es el que le dice, pastor, hagámoslo. Yo creo que sí se va a poder. Es el que le dice a los demás hermanos, tenga fe, créale al Señor. Se manifiesta en él ese don. ¿Verdad? Ya dijimos que hay espíritu de sabiduría, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo, a otro. Ya tenemos un cuarto elemento dentro de la iglesia. Amén. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, el número 5, a otro dentro de la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo no le da todos los dones al pastor. ¿Cuál es esa? Él sana, él tiene fe, él de la ciencia, él es de sabiduría. ¿Cuál es esa? Cuando un pastor se atribuye todos los dones, tengan cuidado. No debe dar paja, porque ellos aparecen con cada locura para sacarte tu dinero, para gobernarte. La iglesia del Señor ahora está siendo gobernada por hombres. La palabra pastor nos queda grande. Nos queda grande. Le aplicamos la ley porque la ley sujeta. Aplicamos preceptos. Que no se ponga esto, que no hable así, que no haga esto, que no haga... ¿Cuál es esa? Dice la Escritura. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice, versículo 10. A otros dones, oiga, dones de sanidades. Usa la palabra plural. 6, 7. A otro el hacer milagros. 8. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua.
a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando está dentro de la iglesia, que lo dije al principio, lo hemos sacado de la iglesia. Porque los pastores, escúcheme bien, cabezón, iglesia del Señor, abra, despierte. Porque a los pastores no les conviene que el Espíritu Santo, al apóstol no les conviene que el Espíritu Santo se manifieste dentro de la iglesia. Se levanta una hermanita, le pone las manos a alguien para sanidad y le dice, venga, a usted nadie le ha autorizado dentro de la iglesia que usted ande orando por... ¿Quién te ha dicho que no? Si esos son dones del Espíritu Santo. ¿A dónde se me fue mi espíritu? ¿A dónde se fue el Espíritu Santo de mí para que yo tenga que hacer lo que el pastor dice en cuanto a la administración de mi don? Dios me ha dado un don. Que tengo por ahí 1, 2, 3 dones. ¿Cómo vas a tener dones? Soy pecador. También peco. Pero Dios me ha dado dones. Le guste o no le guste. Yo le digo a un hermano, tengo 32 años de ser llamado al ministerio. Dios, hace 32 años me llamó el Señor al ministerio y me dio un don ministerial. A veces me he salido, a veces he regresado al ministerio, a veces me han sacado y he vuelto a regresar. Ya he pecado, feo he pecado estando en el ministerio. Pero la Biblia dice que los dones son irrevocables. Y a donde voy siempre, ¿va que usted es pastor? La gente. Yo fui a la cárcel y el primer hombre que me recibió me dijo, ¿va que usted es pastor? Me dice. ¿Y usted cómo sabe? Yo sé que usted es pastor. Usted es pastor, me dijo. Y me llevó a una celda y me dijo, predique usted. Porque yo he estado predicando, pero yo no tengo ese don. Y empecé a predicar. ¿Por qué empecé a predicar? Porque hay un don en mí, hay una capacidad de predicar. Y no por mi intelecto, no por mis estudios, es el Espíritu Santo en mí. Hay una autoridad que Dios ha puesto en mí que a mí los brujos me tienen miedo. ¿Es mío eso? No, es un poder sobrenatural en mí. Yo los brujos, usted bruja, venga para acá, hijo. Me he encontrado con gente que me ha dicho, en el Oxxo el otro día un brujo me dijo, préstame a tu niña porque yo ando en asuntos espirituales y no me la prestas, te la voy a matar. Y ¿cómo me la vas a matar, hijo? El diablo, le digo yo. Tú no puedes tocarme. El hombre que quiso imponer su poder diabólico salió temblando del Oxxo. La gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé lo que ando llevando de parte de Dios. Y yo ejerzo mi ministerio. Yo a donde voy evangelizo. Hay un poder sobrenatural en mí que me hace hablar de Cristo. Es el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde es el único lugar donde a mí me tienen callado? Es en la iglesia. Que tengo 32 años de ser pastor. He caído, Dios me ha levantado. He caído, Dios me ha levantado. He caído, Dios me ha levantado. Porque los dones son irrevocables, dice la Escritura. Pero ¿sabes qué hacen dentro de las iglesias cuando saben que tú tienes un don? Te amordazan, te callan, te sientan a la silla. Ellos saben que superas su ministerio. Y hay un celo de Satanás, del diablo, que no te permiten ejercer tu ministerio. Porque tienen callado al Espíritu Santo, metiendo la ley y preceptos de hombres. Y dice la Escritura, ya voy como por 12. Al otro el hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces tenemos dentro de la iglesia un conjunto de hermanos que tienen diferentes dones. La gran pregunta es, ¿por qué los dones no se manifiestan en la iglesia? Porque no le conviene al pastor. Él sabe esto. Él conoce esta Escritura. Él sabe que si le otorga, oiga esto, es que saben quién les ha dicho que el trabajo de un pastor es estar predicando. No
no sé quién metió esa locura dentro de la iglesia. A la iglesia se va a adorar. Cuando se adora, las manifestaciones del Espíritu Santo vienen. Y por allá empieza una hermana con un don de ciencias. A mí me agrada, en una vigilia, yo llevé a una prima y ni el pastor me conocía y a mi prima menos, que no era ni cristiana, pero yo la llevé. El hombre al verla le dijo: ven, miren los dones, cómo se manifiestan, venga. Es un evangelista. Le digo: dice el Señor que todas esas joyas y ese dinero que te ha robado lo regreses, porque eso te va a meter en problemas. Mi prima empezó a llorar, mi hermano. Y yo dije: no, pues esta se los clavó, ¿verdad? Se los robó. ¿Qué tiene que ver un hombre que había llegado de la capital a predicar ahí, diciéndole una verdad a esa persona? Como a los 6 meses salió a luz eso, la policía llegó, la persona que le había robado la demandó y se hizo un desorden. Esos dones en la iglesia hacen falta. Una anciana con un don de discernimiento, de conocimiento, de ciencia, que le diga al pastor: venga, usted anda en pecado, usted está mal. Tenemos amordazada la iglesia. Y la iglesia: perdóneme. Muy bien, gracias. Alabaré. La ofrenda va a la ofrenda. El predicador te predica lo que él quiere y sigue siendo lo mismo. Ahí no pasa nada. Sigues igual o peor. ¿Por qué? Porque quien está dirigiendo la iglesia no es el Espíritu Santo, es el hombre. Y un hombre que no está guiado por el Espíritu Santo jamás va a permitir que dentro de la iglesia se levante otro hombre con un don de sanidades o de hacer milagros. Dice la Escritura que eso está dentro de la iglesia. Esos dones los tiene un hermano, una hermana. Ahí andamos trayendo gente de otro lado para que le venga a predicar a la gente de la iglesia. Y ya recogiste ofrenda, ya recogiste diezmo y todavía recoges otra ofrenda para ese que ni siquiera trae nada, que es otro torcido, como el pastor mismo que lo invitó. Y va a venir un hermano a hacer milagros y a hacer esto, y no trae nada. Ahí está sentadito, amordazado, la anciana, el ancianito, que ya tiene años, pero en avanzado de años, pero hay un don de sanidad en él y no le permitimos ejercer sus dones. La gran pregunta es: ¿quién está gobernando la iglesia? El hombre. Y aquí dice en la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una de las manifestaciones que el Espíritu Santo tiene, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos toma y nos mete en el cuerpo de Cristo. De una manera figurativa, este es Cristo. El Espíritu Santo nos toma y nos mete en el cuerpo de Cristo. Nos mete allí, espiritualmente hablando, nos mete en el cuerpo de Cristo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y todos los dones que operaban, por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, si no, no vendría el Espíritu Santo. A los discípulos de mayores cosas que yo hago, ustedes harán. Ustedes van a hacerlos. Porque una vez que estamos en el cuerpo de Cristo, todas las manifestaciones que se dieron en Cristo estando aquí en la tierra, por el poder del Espíritu Santo, se manifiestan en nosotros. Pero no, yo no hago todos milagros. A mí me gusta predicar. A mí nadie me manda para ir a predicar. ¿Sabe quién me dice? Ve a hablarle. Ve a predicarle, el Espíritu Santo. Él me dice: quiero que te pares en esa esquina y prediques. Yo vine aquí, andaba buscando un trabajo para
para hacerme de algunas cosas. Un día vine bien cansado, pero perdido de cansancio. Y le dije, Señor, ya no aguanto. El Espíritu Santo me dijo, es que yo no te he traído a trabajar así aquí. Le digo, ¿tú me vas a ayudar? Yo te voy a ayudar. Y aquí estamos. No me he muerto. Vivo por fe, le creo al Señor, le creo al Espíritu Santo. El pastor me dice, preocupado el pastor, me dice, ¿por qué no trabaja? Le digo, porque yo vivo por fe. Y por fe es vivir de lo que Dios te da. Es vivir por fe. Que a veces tengo, a veces no tengo, pero yo he sido enseñado a eso. A veces pido apoyo, a veces, pero yo sigo predicando. Porque a eso Dios me ha llamado. Dentro de las iglesias nos están dando paja, nos están engañando. Quien debe de gobernar la iglesia es el Espíritu de Dios. Pregunte, hable con el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo voy a ir al cielo, dijo, hablaré con el Padre, rogaré al Padre que les dé un Espíritu Santo. Si usted no tiene al Espíritu Santo, entonces usted tiene un espíritu que se llama espíritu, oiga esto, Efesios 2, capítulo, versículo 1 al 4 dice que hay un espíritu de desobediencia que te lleva cautivo al pecado. Es cuando haces cosas que no quieres, pero nuestra alma, que es el intelecto, voluntad, las emociones, está gobernado por un espíritu. Es que mira, aquí no hay pierde. O te gobierna el Espíritu de Dios, o te gobierna un espíritu de desobediencia, que hoy en la tarde yo voy a predicar allí porque yo predico mensajes de iglesia. Hoy voy a predicar acerca del espíritu que gobierna las mentes, que te lleva cautivo al pecado. Que tú dices, yo no voy a hacer esto, pero terminas haciéndolo en contra de tu voluntad. ¿Por qué? Porque hay un demonio ahí manipulando tu mente y dice, te lleva cautivo al pecado. O sea, tú vas al pecado aunque no quieras. Porque tu intelecto está siendo afectado por ese espíritu. Tus emociones son afectadas por ese espíritu. Tu razonamiento, tu voluntad te lleva cautivo, dice el pecado. Está siendo afectado. No así cuando tenemos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. ¿Por qué cree que yo he dejado las drogas? ¿Por qué cree que yo he dejado de mujeriar? A mí, no es que no me gusten las mujeres, lo que pasa es que el Espíritu Santo me ha enseñado que yo no debo de andar metiéndome ya con otra mujer, que era un vicio en mi vida. Y yo decía, ahora ya no, hoy sí, hoy me voy a quedar con esta mujer. Mentiras. Cuando acordaba, ya estaba metido en problemas. Hoy ya no voy a ir a esos lugares, ya no voy a hacer, ya me fue mal, me pasó un problema. Mentiras, ahí estaba yo metido en esos lugares. Porque había un espíritu de desobediencia en mi vida que me llevaba cautivo a hacer las cosas que no quiero. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo tenía cautivo. El capítulo 8 de Romanos dice que el único que te puede ayudar de no pecar, de no fallar, y no es que no lo hagas, es el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Vivir bajo la ley del Espíritu. Mañana, si Dios permite, vamos a hablar un poquito acerca de eso, si no el lunes. Aquí estamos en esta plataforma de lunes a viernes. Iglesia, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién te dice qué es y qué no es pecado? ¿Quién te guía hacia toda verdad? El pastor. Si el pastor es el que te está guiando, estás jodido. Porque ese es un hombre pecador igual que tú. Tú tienes que dejar, aquí hay dones que dice la Escritura que los pidamos. Todos estos dones de los que habla 1 Corintios capítulo 12 pueden ser en su mayoría tuyos. Me dijo un hermano, aquí en la iglesia usted nunca va a tener púlpito. ¿Y quién te está pidiendo púlpito? Yo en la iglesia yo oro por los enfermos. Cuando un hermano me dice, hermano, me siento mal, yo creo que el Señor me lo está mandando para que yo ore por él. Ni cuenta se da, porque si se dan cuenta en la iglesia que yo estoy orando por alguien, el pastor me llama la atención. Si se dan cuenta que yo le estoy enseñando una verdad bíblica a alguien, el pastor me llama la atención.
Así de jodidos estamos. Pero Dios me ha dado dones a mí. Su misericordia, ¿yo quién soy? Pero su gracia, su amor y su misericordia. Yo no soy mejor que usted. Y Dios me ha otorgado. Y los que conocen mi vida pasada, ellos, ¿quién cree que me ha sentado aquí a hablar con usted? Aquí tengo a Ceci, aquí tengo a Andrea. Michael está por ahí, que es el que más me conoce, mis pecados, mis andancias. ¿Quién cree que me tiene aquí? Sin drogas, sin andarme metiendo con otras mujeres, ¿verdad? Cuidando a mi esposa y a mis hijos. Ya no ando destruyendo hogares, ya no ando metiéndome en problemas. ¿Usted cree que es por mi fuerza? No, es el Espíritu de Dios. Y de vez en cuando todavía la vuelvo a embarrar. Pero como no vivo bajo la ley, yo no soy condenado. El Espíritu Santo está ahí para levantarte, para ayudarte. Es que ser cristiano, ser salvo a través de creer en Jesucristo es un regalo, es una bendición. Y de pilón la Biblia dice que Él te da el Espíritu Santo a quien se lo pida. La Escritura dice que el hombre siendo malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más, dice el Señor, a aquel que le pide el Espíritu Santo? Él se lo da. Y vamos a terminar esta reflexión orando. Usted quiere que el Espíritu Santo lo guíe. Usted quiere un don dentro de la iglesia. No se lo pida al pastor. En la iglesia solo hay dones de lavar los baños, de barrer, de dar diezmo, de dar ofrenda, de hacerle bendito al pastor. Esos son los dones que operan en la iglesia. Ahí dentro de la iglesia, el Espíritu Santo, no hay milagros, no hay discernimiento, no hay sabiduría, no hay dones de sanidad, no hay dones de fe, no hay lenguas, no hay interpretación de lenguas. Usted está hablando su lengua y lo van a callar. Hermano, cállese. Si ese es un don que te lo dio el Espíritu Santo, ¿quién es el hombre para callarte? Hello, listen, escúchame. Yo he sido visto, mire, perdóneme, pero yo he sido visto porque uno se ve como rebelde cuando uno predica eso. Pero es que esta es palabra de Dios. Que se jodan y se molesten los pastores y los apóstoles. Y cuanto ha metido sus propias doctrinas y sus propias enseñanzas dentro de la iglesia. Y cuando hablo de las iglesias, eso pasa en todas las iglesias. Qué bonito es aquel que después de adorar al Señor hay una manifestación del Espíritu Santo y al que le toca predicar, ahí tiene el micrófono, está esperando que alguien hable, que un don se manifieste. Qué bonito es eso, yo le aplaudo ese ministerio. Pero no, el pastor, él quiere ser el punto de atención. Él ha usurpado el trono de Dios. Él cacha, picha, ¿verdad? Como en el béisbol. Él mismo corre las bases. Él es el pastor orquesta dentro de la iglesia. Él sana, él tiene milagros, solo es el único que tiene fe. Hello. Y es para todos los hermanos de la iglesia, para todos. Los dones del Espíritu Santo es para la iglesia, para esa viejita, ese ancianito, ese joven que acaba de llegar, esa mujer que era prostituta y llegó a la iglesia. Dios te otorga dones. A la samaritana el Señor le dijo: 5 maridos has tenido, el que tienes no es tu marido. Y esta mujer salió y fue a predicar, a hacer obra de evangelismo. Son dones. La Biblia dice que hay dones ministeriales, que hay dones espirituales y que hay dones que Dios quiere dar a conocer a la iglesia. Pero el ministro, el pastor, el cura, llámese como le quiera llamar, se han apoderado del altar. Solo ellos hablan, soy yo y la iglesia. Amén, amén, amén. Parece, perdóneme, pero ya deje esa estupidez. Vamos, despierte. Tienen subyugada tu conciencia. Te tienen atrapado. Tus conciencias no las dejan llegar a otro nivel. Mire, la ciencia y la religión enseña, ¿verdad?, que hay 7 niveles de estado de conciencia.
el Espíritu Santo, cuando vienes a Él y pides que el Espíritu, tu conciencia se eleva del 1 al 7, del 5 al 7, de donde estés, tu conciencia, dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Cuando estamos en Él, pensamos diferente, actuamos diferente. Porque cree que yo tengo lucidez. Si yo ni he estudiado, si yo vago he sido, traqueto, maldoso. ¿Quién me ha ayudado? El Espíritu Santo. A mí me da risa cuando alguien me dice, no, te volviste pastor para tener dinero. ¿Cuál es esa? Yo dinero he tenido. Que hay gente que sabe que he tenido dinero y sé cómo hacer dinero. Estoy aquí porque el Espíritu de Dios me ha traído y yo ni quería venir porque me gustaba. Un día en Tuxtla Gutiérrez le dije al Señor, ¿me vas a servir aquí en Tuxtla? No, le dije, para ir a aguantar hambre, para estarle diciendo a los hermanos que me tienen que dar. No, le dije, aquí tengo carros colectivos, tengo casa, mira cómo está mi esposa, mira cómo están mis hijos. ¿Para qué voy a servirte? ¡Pum! Porque cuando Él llama, llama. Porque eso es otra cosa. Cuando el Espíritu de Dios te está diciendo que hagas algo, te doy un consejo, hazlo. Mejor hazlo. Porque Él te está sacando de un lugar para llevarte a un lugar mejor. ¿Quieres el Espíritu de Dios? La Biblia dice que se recibe por fe. Hermano Miguel, pastor, como usted quiera llamarme, pero es que yo me ando prostituyendo, es que yo todavía ando borracho, hoy todo diciembre pasé en las chelas. ¿Quieres el Espíritu? Yo no te estoy preguntando si eres pecador, pecador todos somos. ¿Quieres el Espíritu Santo para que te guíe hacia toda verdad y a toda justicia? ¿Quieres el Espíritu Santo para que te guíe, que te ayude en tu debilidad? Eso que no puedes dejar. ¿Quieres que el Espíritu Santo venga a tu vida para que el Espíritu que está allí sin presencia, que te está llevando, se salga y que el Espíritu Santo entre? Dice la Biblia. A mí no me crea, yo paja le puedo estar dando, pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 que el Espíritu se recibe por fe. ¿Usted cree? Ore conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Perdóname porque soy como tiro loco, hablo cosas, pero quiero darme a entender, Señor, a los que me escuchan. Papá, yo sé que tú has puesto en mí el querer y el hacer. Porque el hombre interior quiere las cosas santas. El exterior todavía quiere pecar. Pero tu Espíritu Santo me ayuda, Señor. Y yo quiero darle a los que me escuchan de lo que tú me has dado a mí. Tu palabra dice que el Espíritu Santo se recibe por el creer con fe. Y para que todo aquel que confiese al Señor como su Salvador, se le es atribuido el Espíritu Santo. Por eso, Señor, yo quiero llevar a la audiencia a decirte que nosotros reconocemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo creemos en nuestro corazón, lo confesamos, y tu palabra dice que el que cree en su corazón y confiese que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y que tú nos das el Espíritu Santo, por eso se llama el don del Espíritu Santo, porque es un regalo. Regálanos a tu Espíritu, sopla sobre nosotros. Yo quiero tu Espíritu. Yo no quiero ser gobernado por un espíritu, ni por mi propio espíritu, ni por un espíritu ajeno, demoníaco. Yo quiero ser templo y morada de tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo quien me guíe. Quiero que esté en mí. Tu palabra dice que el hombre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más aquel que te pida el Espíritu Santo? Papá, danos tu Espíritu. Dale tu Espíritu a aquel que te lo pide. Necesitamos tu ayuda. Solos no podemos, Señor. No podemos, lo hemos intentado, pero no podemos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo sigo haciendo? Pero volvemos a caer porque somos gobernados por un espíritu diferente. Que tu Espíritu Santo me guíe hacia toda verdad, hacia toda justicia. Dame un don para que yo pueda ejercerlo dentro de la iglesia. Dame un don para que yo pueda ejercerlo en aquellos que no creen. En el nombre poderoso de Jesús. Yo recibo en esta hora lo que tú me das. Lo recibo por fe. No importa que no lo vea, no importa que no lo sienta.
yo creo que tu Espíritu está en mí y que tú me guías hacia toda verdad y hacia toda justicia y que tú eres quien da dones a la iglesia. Amén y amén. Dios te bendiga. Solos no podemos, necesitamos el Espíritu de Dios. Me dijo un muchacho que hace droga, mis hermanos, yo voy a la iglesia, pero no puedo dejar las drogas. Yo le predicaba, le presentaba al Espíritu Santo y yo le decía quién era. Tú no me conoces, le digo yo. Pasé metido en la cocaína 24/7, comprando onzas de coca. ¿Y yo no fui? El Espíritu Santo vino y me ayudó. Dios ha puesto su Espíritu, no me condenó. Mire qué linda noticia. La Biblia dice que la ley mata, la ley de Moisés, la ley de la Biblia mata. Si no lea la ley se va a dar cuenta que por cada pecado usted muere. Sobre todo cuando es un pecado de adulterio, fornicación, usted muere irreversiblemente. Si usted dice la ley, si usted le falta respeto a sus padres, no honra a su padre y a su madre, usted muere. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Pero el Espíritu Santo, nosotros caemos, Él nos levanta. Caemos, Él nos levanta. Jesús le dijo a la mujer que se encontró en el acto mismo del adulterio: vete, ni yo te condeno. Y el consejo: no peques más. Porque algunas veces nos vienen cosas peores por pecar. Deje que el Espíritu Santo guíe su vida. No deje de ir a la iglesia, adore a Dios. Pero pregúntele, hable con el Espíritu de Dios, hable con Él. Yo voy al baño, yo voy a la calle, yo ando en el colectivo, yo ando en el taxi y ando hablando con el Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios salgo con mi familia, le digo: Espíritu Santo, cuídanos. Que haya una atmósfera sobre nosotros, tu presencia. Los brujos, oiga, a mí los brujos me tienen miedo. ¿Sabe quién evangeliza al brujo de Taquemaco? Yo. Los busco en las redes sociales y les escribo: vaya, mire, hijo del diablo, arrepiéntase. Cristo le ama, todavía hay oportunidad para su vida. Un día un brujo me dijo: voy a hacer que te quedes mudo, voy a hacer que te pase esto, voy a hacer que te pase aquello. Le digo: tú sabes que lo que estás diciendo no puedes hacerlo, porque mayor es el que está en mí que el que está en ti. ¿Quién es el que está en mí? El Espíritu de Dios. Soy intocable por los brujos. Por mi propia cara. No, es que el Espíritu de Dios está en mí. No hay demonio que pueda apoderarse de mi cuerpo. ¿Qué demonio va a querer estar en mí si aquí está el Espíritu Santo? Por lógica y razón. A usted le conviene ser cristiano, a usted le conviene que el Espíritu de Dios venga sobre su vida. Jesús dijo que el Espíritu Santo no es para el mundo, es para los que creen en el Señor Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, si usted cree que Él murió y resucitó, usted se hace acreedor de esa bendición de recibir el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, dice la Biblia. Para cuantos el Señor llamare, para los que creemos. No es para el mundo, es para los que creemos en el Señor. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que te dejes guiar por el Espíritu de Dios y no por el hombre. Alaba. Estoy predicando a tu favor. Cuando los pastores y los apóstoles escuchen mi mensaje, se van a enojar, pero a mí Dios me va a demandar si no predico lo que tengo que predicar, y no me importa. No le tengo miedo a ningún apóstol, no le tengo miedo a ningún pastor, no necesito un púlpito para predicar. Las almas están allá afuera. A la iglesia la pastorea el Espíritu de Dios, al quien han sacado de las iglesias. Ya no hay dones, ya no hay lengua, ya no hay milagro, ya no hay profecía. Te tienen amordazado sentado en una silla, como títere. Así te tienen los pastores, así te tienen los apóstoles. Gloria a Dios por aquellas iglesias donde el Espíritu Santo ministra dentro de la iglesia. Los dones, con esto termino, no son solo para el pastor, son para la iglesia, son para la hermana, el hermano. Los dones son para usted, pídalos, abunde en ellos, dice Pablo. Si usted tiene un don,
Averigüe, lea la Biblia, qué se hace con el don de sanidad, qué se hace con el don de sabiduría. ¿No le ha pasado a usted que es cristiano y tiene el Espíritu Santo, que hay cosas que nadie las entiende y usted las está discerniendo? Hable, no calle, porque usted es la boca del Espíritu. ¿No le ha pasado que a veces tiene el impulso de ir a orar por un enfermo? Vaya y hágalo, es el Espíritu de Dios ejerciendo un don en su vida. ¿No le ha pasado que usted está hablando en lenguas y quiere profetizar? Profetice, es el Espíritu de Dios hablando a través de usted. Y si el pastor lo calla, váyase de esa iglesia. Busque una iglesia donde el poder del Espíritu Santo tenga la libertad de manifestarse. Alabe, Dios es bueno. A mí me pueden hasta enjuiciar, hasta matar por lo que yo estoy enseñando. Pero ¿claro qué? No me importa. Yo caigo mal cuando predico una verdad. Pero es que si no la predico, Dios me la va a demandar. Es el Espíritu de Dios. Dele un tiempo al Espíritu de Dios. Cuando yo he tenido púlpitos en iglesia, yo siempre me quedo callado 1 minuto, 2 minutos, diciendo: el Espíritu Santo, tienes algo para nosotros. Porque yo no quiero hablar. Antes de sentarme aquí, yo le digo: Espíritu Santo, habla tú, porque yo estoy todo loco, yo estoy chaveto. Yo quiero enseñar lo que tú quieres enseñar. Yo solo quiero ser la boca del Espíritu. Yo solo quiero hablar lo que el Espíritu quiere que la iglesia escuche. Eso es lo que yo quiero. Yo no me ando congraciando con nadie, más que solo con Dios. Alabe y valore a los pastores que somos así. No por darme golpes de pecho, porque habemos pocos. Y si usted no los valora, si usted no los valoró, la Biblia dice que el que no crea la verdad va a creer a la mentira. Cuide sus pastores. Cuide los líderes que permiten que el Espíritu Santo se manifieste. Mire, me acaba de decir el Espíritu Santo: cállate. Así que Dios le bendiga. Le animo a que usted siga buscando de Dios. Amén. Cristo, yo con el fin de serle fiel. Yo